Bienvenidos sean todos a este podcast Hablemos de todo con Pablo. Este espacio está hecho para compartir testimonios, vivencias y creo que todos tenemos un propósito en la vida y somos responsables de compartir lo que hemos vivido, nuestras experiencias, dejar un consejo, un legado para las siguientes generaciones que vienen tras nosotros. Todos tenemos algo que compartir, todos tenemos un testimonio. Así es que estas cosas no las vamos a aprender en ninguna universidad más que la universidad de la vida, que se le llama la experiencia. Así es que te invito a estar sintonizado por todo lo que vamos a compartir, empezando conmigo, mi testimonio, y posteriormente vamos a ir agregando testimonios que yo considero que van a ser de mucha utilidad, van a ser de mucha bendición para tu vida. Así es que no te lo pierdas, estamos aquí, hablemos de todo. Es interesante platicar de las cosas de la vida donde aprendemos unos de otros y aplicamos de acuerdo a nuestra necesidad basado en estas vivencias. Y eso se le llama experiencia. Así es que, primeramente, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Pablo Díaz y yo soy una persona que nací en Guadalajara, Jalisco. Soy de una familia cristiana y católica, cristiana por parte de mi madre y católica por parte de mi padre. Ah, a pesar de que eran dos culturas muy diferentes, nunca hubo un conflicto dentro de mi hogar por cuestiones de de religión, ¿sí? Entonces, soy el último de seis hermanos, tres hombres y tres mujeres. Yo soy el último, el pequeñito. Ah, y quiero platicar el testimonio desde que tengo uso de noción, todo lo que he pasado. No me va a tomar mucho tiempo, no se asusten, va a ser algo condensado, va a ser algo, eh, digamos, a lo más importante, sí, en el sentido de las cosas que han estado ahí siempre y que han transformado de alguna manera mi manera de ser, me han forjado y, y quiero compartir esta parte de mi vida. Así que mi madre había sido ya operada cuando nació mi última hermana y por 5 años ella estuvo operada para ya no tener hijos y desde ahí empieza mi historia. ¿Por qué? Porque ocurrió algo, eh, llámalo de una manera milagroso, ¿sí? Algo inesperado. Y dado a que ya mi madre estaba operada y para no tener hijos, y pues, ¿qué iba ella a pensar? Que iba a salir embarazada de su sexto hijo. Y es esa persona que están ustedes aquí escuchando y viendo. Así es que en mi casa hubo mucho a lo que se me platica, ¿no? Una algarabía, mucha felicidad, porque de no esperar ya hijos, pues de repente, 5 años después de esa cirugía, pues vine a venir a llegar a este mundo y pues fue mucha felicidad. Empiezo a tener nociones desde los 3 o 4 años, en el cual yo recuerdo la felicidad de mi hogar. Sí, recuerdo a mis hermanas, recuerdo las cosas que se les ocurrían. En una ocasión ellas querían darle una sorpresa a mi madre y decían, vamos a hacer el aseo de la casa, ¿no? Recuerdo esa parte porque yo así de chiquito me desvelaron y en la madrugada se pusieron a hacer qué hacer
Y yo recuerdo que yo jugaba, pero ellas haciendo qué hacer porque decían, para que cuando ella despierte, crean que fueron los duendes los que hicieron esa labor de pobrecitas todas desveladas, incluyéndome yo, y ya mi madre obviamente sabía lo que había ocurrido, pero ella decía, ¿y quién fue la que hizo, o quién fue el que hizo eso, no? Y fue una anécdota que está en mis memorias. Fue algo muy, muy bonito que eso ocurría en esa fraternidad que existió en mi hogar, ah, dado a que no hubo una disfunción. ¿Sí? Todo transcurrió en mis primeros 3, 4 años de vida. Y mi padre, yo lo veía muy poco porque él era pues un hombre de mucho trabajo. Me platican que previo a mi nacimiento, mi padre tenía 2 trabajos y aparte estaba estudiando la carrera de ingeniería. Entonces, poco veía yo a mi padre. En realidad era muy difícil verlo. Y pues cuando yo nací, él se recibió de ingeniería. Posteriormente, él empieza a trabajar en su rubro, en su carrera, ¿no? Y tuvo la oportunidad de comprar un departamento en el cual nos mudamos para allá. Y todo parecía muy bien, pero empezaron a ocurrir cosas, a ocurrir cosas. Era, era como que si éramos rechazados por lo que creíamos. La manera que vestíamos, tal vez. Mi padre nunca, y- quiso de alguna manera obstaculizar a mi madre que ella practicara su fe. Siempre permitió, nunca se opuso a pesar de las creencias de mi padre, ¿no? Y pues obviamente uno se inclina la balanza se inclinó hacia la fe de mi madre por parte de nosotros como hijos. Y pues es de ir a la iglesia, ¿no? De ir mi madre era muy activa. Y ella tenía diferentes, digamos, por decirlo así, puestos dentro de la congregación donde íbamos. Y ocurrían cosas alrededor de nosotros donde mi padre, por lo tanto que trabajaba, eh, pues era curioso que a pesar de que él trabajaba demasiado, empezaba a haber escasez en el hogar. Y mis hermanas todavía no trabajaban, estaban estudiando, recuerdo en la preparatoria. Y mi hermano, uno antes del mayor, eh, él tuvo que trabajar para poder completar el sostenimiento del hogar. Sí, y de esa manera, pues poder salir adelante, porque al principio yo recuerdo que era muy difícil a pesar que yo era muy pequeño, yo tenía escasos 5 años cuando yo escuchaba pláticas y recuerdo cosas muy, muy bonitas en el sentido de que mi hermano trabajaba como representante de una mueblería y él tenía que salir a viajar y pues para vender los muebles, ¿verdad? De esta empresa. Y, y mi padre, pues yo lo seguía viendo muy poco. Mi madre, yo a donde quiera que ella iba, por ser el más pequeño, con ella estaba. Pero recuerdo que cuando ella estaba, digamos, angustiada porque ya no había el dinero para completar, ¿sí? Dado que se iba en pagos de la propiedad y todo eso, qué sé yo, solo ellos sabían esa parte, pero pues yo no sabía por mi edad, la falta de ese conocimiento,
y solamente pedía, ¿no? O sea, quiero esto, quiero aquello. Y una de las cosas que mi madre, yo le pedía era, recuerdo, un refresco en particular, no voy a decir marcas, este, y no tenía para darme ese refresco. Y lo que ella hacía para, para engañarme, según ella, ¿no? Ella lavaba una botella de ese refresco y la llenaba con agua de limón y me la servía en esa botella para que yo creyera que era el refresco. Pero en realidad yo veía toda la escena, todo lo que ella hacía. Entonces realmente no me engañaba, pero yo estaba conforme con lo que ella estaba haciendo. Y los sábados en particular eran muy especiales porque mi hermano Omar se llamaba, mi hermano Omar, y él llegaba con siempre los sábados si no era con despensa o eran comida, pollos rostizados riquísimos que los recuerdo, y era un banquete, ¿no? Esos fines de semana, gracias a mi hermano, eh, que fue una figura muy presente en mi vida. Más adelante voy a platicar un poquito más de él. Y fue un protector, fue como si fuera mi segundo padre, ¿no? Todo iba bien, todo parecía bien hasta que empezamos a hacer disgusto de las personas que nos rodeaban. Empezamos a sentir que no encajábamos en esa comunidad. Eh, Empezamos a notar que había desenfreno en las personas que nos rodeaban, pero era como que si todos se pusieran de acuerdo para estar en contra de nosotros. Y fue difícil. ¿Por qué? Porque empezábamos a escuchar, o sea, empezaba a escuchar dentro de la casa que había una hostilidad, que había esa opresión por personas ajenas a nuestro hogar que querían molestar, ¿sí? A mis hermanas las empezaban a insultar, las empezaban a decir cosas, eran a jóvenes que yo no sé, yo no recuerdo ni caras de ellos, pero sí recuerdo la hostilidad y la preocupación de mi madre por esa causa. En la parte de ese lugar, de ese fraccionamiento, tanto había personas que no se metían con nosotros y al contrario, eran buenos vecinos, pero estas personas estaban como obsesionadas en molestarnos. Recuerdo que me dejaban salir y yo hice muchos amiguitos ahí y éramos muchos niños. Y, y en una ocasión, en la parte de enfrente, recuerdo bien, en la parte de enfrente de donde vivíamos, había una casa donde era parte de estas personas, muy amigos. Desconozco porque estaba yo muy pequeño. Y un día estaban en su cochera y había mucha gente ahí amontonada. Y pues obviamente la curiosidad de los niños, ¿qué está pasando? ¿Qué están regalando? ¿No? Y era a la luz del día, era una tarde, me acuerdo. Entonces yo con mis amiguitos jugando y decidimos ir a ver, sin permiso de los padres, en una escapadita, ¿no? Tenía yo escasos, tal vez ya 6 años. Y me ocurrió algo curioso. De todos los niños que íbamos, dos, no sé por qué, el otro amigo, no recuerdo su nombre, pero cuando llegamos a ese lugar, lo que nos llamó la atención, ellos estaban jugando un tablero. Ese tablero que estaban ellos jugando era la lamentada Ouija, a plena luz del día, en una cochera, y la gente alrededor de ahí, así, lo veían algo como muy divertido, ¿no? O muy, no sé, no se lo puedo describir, pero cuando yo llegué a ese lugar, sucedió algo.
Cuando yo llego a detrás de las personas a querernos arrimar, recuerdo que alzaba yo la cabeza para ver si podía ver algo y no alcanzaba yo a ver. En eso se detuvo todo. Automáticamente se detuvo todo. O sea lo que ellos, no sé, estaban consultando o de repente se detuvo todo y voltearon todos a verme. Y fue muy incómodo porque al llegar yo y que te volteé a ver toda la gente, pues dices, pues, ¿qué pasó? Y yo recuerdo que yo, pues, como niño inocente, yo nomás me les quedaba viendo a todos, pero resulta que esta cosa que estaban consultando habló, sí, de la manera que se juega eso. Y dijo que dentro que había una personita, dijo, que estaba dentro de la multitud que no debería estar y que esa cosa iba a parar de hablar hasta que no me corrieran de ahí. Entonces, en pocas palabras, cualquier cosa que eso haya sido se molestó conmigo y me corrió de ahí. Y la gente me sacó de ahí. Entonces, por un lado, pues yo estaba asustado y me fui a mi casa y este, pero vuelvo a repetir, nosotros íbamos a la iglesia, ¿no? Cristiana. Ah, y no encajábamos por eso. Parecía que en esos tiempos se odiaba a las personas que practicaran una fe distinta. Sí, y podíamos percibirlo, sí, por ofensas y todo esto. Ah, así pasó todo. Empezaron a seguir molestando a mis hermanas, a insultarlas. E incluso llegamos a oír detonaciones de arma de fuego en el estacionamiento, como para amedrentar, si no le dieron a nadie. Y había una casa en particular o un departamento en particular que estas personas frecuentaban mucho. Y yo ahí tenía un amiguito. Nunca lo voy a olvidar. Se llama, espero que todavía viva, se llama Gil. Eh, y jugaba yo mucho con él. Él era demasiado travieso. Yo creo que era de todos era el más travieso. Y empezamos a sentir todavía más esa opresión. No sé de qué manera mi hermano Omar se encontró con esta gente y esta gente empezó a provocarlo. Al punto de la provocación que recuerdo que mi padre un día llegó, había comprado un carro y lo estaban arreglando ahí afuera de la casa y lo terminaron de arreglar. Pasamos un susto tremendo, me acuerdo, cuando lo terminó de arreglar, porque uno de los elevadores eléctricos de la puerta, mi hermano estaba arreglándolo y se activó ahora sí que no sé cómo ocurrió, yo estaba ahí, y se activó y le agarra los dedos de la mano a mi hermano. Y mi papá no podía destrabarlo y mi hermano con los dedos ahí trabados. Yo recuerdo que cuando mi padre llegó con un tubo o algo para destrabar esa puerta, el elevador eléctrico, y pudo liberar la mano de mi hermano, yo a mi hermano le veía los huesos de la mano. No había sangre, pero de la presión se le veía, le abrió y se le veían los huesos de la mano. Y posterior a eso, pues, sí, sí, mi padre termina de reparar ese carro. Y un día, el carro no amaneció más. No amaneció. Se lo robaron. Eh, mi padre tenía la certeza de quién había sido. Y sí, definitivamente hasta pasaban acelerándolo en las madrugadas estas personas. Fue muy duro,
muy duro porque ya era una cuestión muy hostil, muy demasiado. Hasta que un día, me acuerdo que era en la tarde, yo estaba fuera de mi casa jugando con niños, con mis amiguitos, y, y recuerdo que le vi la cara desesperada. Llegó mi papá desesperado a la casa corriendo. En eso avienta la puerta mi papá y sale con una barra, y detrás de él iba mi mamá y se fueron corriendo. Yo dije que pues se olvidaron de mí, me dejaron literalmente allá afuera, ¿no? Yo no sabía qué estaba pasando cuando estas, esas personas emboscaron a mi hermano y lo agarraron entre todos a golpes, y mi padre llegó a quitárselos. Si no hubiera llegado mi padre a tiempo, pues mi hermano no lo hubiera hecho. Recuerdo a mi hermano todo golpeado. Fue muy difícil esa circunstancia, eh, pero tratábamos de seguir nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque era un lugar, toda persona yo creo que tiene la ilusión de tener su hogar y comprarlo y progresar, ¿no? Pero parecía que todo era en contra nuestra. Empezaban a ocurrir muchas cosas ahí, y estas personas eh, hacían como pequeñas fiestas ahí, pero donde ya todos los vecinos no salían porque era mucho desenfreno lo que ellos hacían ahí. Era difícil. Hasta que un día se metieron con con lo más valioso que puede haber dentro de las familias. Un día, el día menos pensado, recuerdo que estábamos varios niños afuera, y estas personas pues también tenían hijos, pero hijos ya mayores. eh, no recuerdo sus rostros, y utilizando a mi amigo Gil, que era, digamos, donde ellos tenían esa conexión, lo no sé cómo estuvo, que nos llevaron porque nos iban a dar dulces. Mi madre pues se confió, y no solo yo, fuimos varios niños, no recuerdo, el único que recuerdo es a mi amigo Gil por las circunstancias que vivió, y nos llevaron a un lugar, a un lugar cerca de ahí, baldío. Con mentiras nos llevaron a ese lugar. Escasos 6 o 7 años tal vez, no recuerdo bien, pero tocaron lo más sagrado de cada una de las familias, abusando de los niños. Y todavía, para amedrentar a los niños, a cada uno de nosotros, nos decían: si ustedes dicen algo, van a salir embarazados. Así nos decían. Y todos asustaditos, pues cada quien pues ya a su casa y eso, y yo lo primero que hice es ir con mi mamá. Gracias a Dios que no nos agarraron a golpes, o que no pasó a mayores en ese aspecto, ¿no? De que nos privaran de la vida. Pero llegué con mi madre. Recuerdo que recuerdo también esa escena, que ella estaba en la cocina. Estaba en la cocina, entré yo, me le quedé viendo y le dije: mamá, tengo que decirte algo. Y empecé a llorar, y mi mamá se me quedó viendo, y le dije lo que me habían hecho. En ese momento ella se transfiguró de impotencia, de coraje,
y cayó de rodillas y llorando y gritando. Le gritaba a Dios. Y, pero a la vez, ella no denunció por el temor a que le hicieran algo a mis hermanas, porque también empezaron a amenazar que iban a secuestrar a mis hermanas. Ya era algo muy hostil, era demasiado lo que estábamos viviendo. Hasta que es algo que yo no lo sé hasta el día de hoy y no puedo preguntarlo ya, ahora en mi adultez. Yo no supe, creo, creo que sí, lo puedo tal vez asumir, pero realmente no tengo la certeza que mi madre se lo haya dicho a mi padre. Porque mi padre era explosivo y cuando alguien se metía con su hogar o sus familiares, mi papá era un hombre pues grande, fuerte y, y cuando se requería pues actuaba. Entonces yo creo que por evitar que ese confrontamiento, solo sé que un día tuvimos que huir de nuestra propia casa. Un día ya no amanecimos, se quedaron todas las cosas de ahí y nos fuimos. Nos fuimos de mi ciudad natal para nunca regresar, para nunca regresar. Llegamos a la casa de los abuelos, mis abuelos maternos, para tratar de iniciar una nueva vida. Mi padre dejó trabajo, dejó todo para iniciar de nuevo. Y te podrías imaginar que ahí terminó todo. Esa parte sí terminó. Esa tierra de por medio funcionó. ¿Por qué? Porque tal vez un hijo de mi madre o hija ya no estuviera con nosotros. Pero sin embargo, es una situación que empieza a ocurrir en mi vida. Parecía que fuera a terminar, pero no. Previo a que nos fuéramos de ese lugar, cuando lo que me ocurrió a mí, yo empecé con problemas de sonambulismo. Empecé a padecer esa situación. Lo más curioso es que, obvio, pues el sonambulismo, pues la persona que lo padece no se da cuenta, más los que lo rodean. Mi madre empezaba a sufrir por esa parte porque yo despertaba y me levantaba llorando y me iba a la puerta de la casa, a la salida, a quererme ir. Y mi madre salía corriendo a abrazarme y a tratar de calmarme. Ella decía, tú solamente llorabas y te querías ir y ya me quiero ir, yo ya me voy y no paraba de decir eso hasta que me calmaba y me volvían a llevar a cama. Recuerdo que ese tiempo mis hermanas me protegían mucho, mi hermano también, Omar, donde incluso casi me forzaban a dormir con ellos para tener la certeza de que yo no me iba a levantar y ellos tenían miedo de que yo fuera a abrir la puerta e irme. Cuando huimos de nuestra propia casa, nuestro propio lugar, eso no paró. Era como que si algo extraordinario o extraoficial, por decirlo así, mejor dicho, quisiera acabar conmigo. Porque en la casa de mis abuelos era una casa de 2 pisos y nosotros vivíamos en la segunda planta.
Era muy grande el lugar y recuerdo que en una parte de un ventanal es donde estaban las escaleras para subir, había una pared. En esa pared, de la parte de atrás era una sala y en esa sala al principio mi madre reacondicionó ahí para poner la cama de ellos y yo cerca de ella. Cuando en una ocasión en esa barda a la cabecera de ella, yo estaba parado para caer al, pues de las escaleras desde lo más alto en la orilla, caminando con el problema este de sonambulismo. Y mi madre me platicaba, dice, yo desperté y estabas caminando ahí y mi madre gritó, se asustó y lo primero que hizo se aventó hacia mí para que yo no me fuera a arrojar. Y ocurrían cosas, me ocurrían muchas. Y tú dijeras, entonces, ¿dónde y de qué le servía a tu mamá ir a la iglesia? Estábamos siendo probados por algo ajeno a nosotros. Esa situación terminó hasta que un día mi hermano decidió servir a Dios de diferente manera. Él empezó a estudiar teología y se metió a un proceso de ordenación. Inició en el diaconado. El diaconado es una iniciación para un servicio ministerial. Es como si, por decirlo así, yo sé que este podcast no solo lo van a escuchar cristianos, sino de otras denominaciones, pero el que no sepa, la iniciación es como decir, iniciar a alguien al sacerdocio, ¿no? Por decirlo así, para que tengan un concepto de lo que es. Y posteriormente viene a ser lo que es la ordenación de ministro. Que esa persona ya tiene ese, digamos, el estudio, la capacitación para poder iniciar un pastorado. Mi hermano empieza hasta que recuerdo que él y yo ya dormíamos juntos. A mi mamá, pues éramos muchos en casa, ¿no? Y recuerdo que él se ponía a orar en la sala, pero cuando él oraba a mí me daba mucho miedo y me levantaba corriendo y ahí iba a la cama con mi mamá y mamá, tengo mucho miedo, es que Omar está hablando cosas que yo no entiendo y me decía, no tengas miedo, hijo, él está conectándose a la presencia de Dios, no tengas miedo. Y lo empezaba a asimilar, ¿no? Empezaba a tratar y hasta que yo a mi hermano no lo veía con locura. Al contrario, yo lo amé mucho. Lo veía como ese segundo padre. Para ese tiempo, pues ya estábamos en otra ciudad, en la ciudad de Tepic, Nayarit, y ahí fue donde él inició. Y empezaron a ocurrir cosas. Él empezó a ir digamos, convenciones. Y en una convención yo estaba con él. Para esto yo ya tenía 12 años. Me fui, lo acompañé y en ese momento ocurrió algo en mi vida donde fue borrado eso que me estaba atormentando. Al punto de que se acabó y yo reconocí que había algo que salió de mí, pero algo vino a llenarlo.
Y si alguno, y si alguno no sabe a qué me refiero, bueno, yo me refiero al Espíritu Santo. Ahí fue donde Él trabajó conmigo y sanó esa parte de mi vida. Pude continuar mi vida, pude seguir. Así es que yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por una situación similar y aún no ha sanado. Yo lo que te puedo decir que existe algo superior a todas tus problemas, a todas tus situaciones, que solamente te acercas a Él con un corazón humilde y Él va a actuar. Y Él tiene la capacidad de ir a tu pasado para arreglar tu presente. Escúchame bien, Él puede ir a tu pasado para arreglar tu presente. Y si eres una persona que todavía está batallando con algo, déjame decirte que tiene solución. Déjame decirte que aún haya pasado tanto tiempo y dices, ¿por qué me sucedió? No, no te lamentes. Todo tiene un propósito. El propósito de lo que a mí me sucedió o le sucedió a mi familia es que ahora yo te puedo platicar esto, te lo puedo contar. Así es que acércate, acércate a Él. Él existe y Él es capaz de sanar cualquier herida que tú tengas. Esto no acaba aquí. Así es que mantente conectado porque lo que sigue te va a gustar también. Bendiciones y te espero en el siguiente episodio de Hablemos de Todo con Pablo.